Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Quiero que veamos algo aquí en Hechos. Miren, aquí en la parte de arriba, el capítulo 18, el versículo 24. Vamos a leer aquí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente a lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si yo le pusiera un tema a este devocional, esta meditación, le pondría: hay tiempo para cambiar. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no cambio por nada. Y algunos dicen, yo lo que aprendí, con eso me quedo. Hay una anécdota creo que fue un presidente en Costa Rica, hace mucho tiempo atrás, que lo criticaron porque había cambiado su forma de pensar, su forma política de pensar. Y un día había incluso algunas personas allá afuera de su casa. Él vivía en una casa que tenía así un balcón y estaban ahí gritando y criticándolo, y él salió y le dijo a los ciudadanos, quiero que sepan una cosa: solamente hay dos seres en este mundo que no cambian. Y uno es Dios, que es el que gobierna todo y él nunca va a cambiar. Y otro es el burro. Y dice, y yo no soy ni Dios y tampoco soy burro. ¿Saben qué? Es tiempo de cambiar. A veces las personas se enorgullecen porque ellos dicen, ¿sabes qué? A mí nadie me cambia. A mí nadie me cambia mi forma de pensar, a mí nadie me cambia mi forma de vivir, mis creencias, a mí nadie me cambia. Se enorgullecen de eso. Bueno, quiero que sepan, están equivocados. Sí hay que cambiar, tenemos que cambiar. Lo primero que tenemos que cambiar es esa naturaleza pecadora en la que nosotros vivimos. Claro, sabemos que vamos a seguir siendo pecadores, pero todas las personas que encontramos en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando ellos creyeron, fueron cambiados, fueron transformados. Y el decir que uno no va a cambiar es una terquedad y que lo va a llevar a la condenación. Yo creo que hay mucha gente que son sinceros en su forma de pensar, en sus creencias, pero quiero que sepa una cosa: la sinceridad no va a salvar a nadie. Nadie se va a salvar por ser sincero. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sinceramente están equivocados. Fíjense que aquí estamos hablando de un hombre que se llama Apolos. Observen, este hombre, dice la palabra aquí en el versículo 24, que era un hombre varón elocuente, poderoso en las escrituras, ahí al final. Y había sido instruido en el camino del Señor. Es decir, este hombre no era ni un neófito, él conocía la palabra, había sido instruido en las cosas de Dios, y dice que era fervoroso. Observen, dice que tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba concerniente al Señor. Sin embargo, en el versículo 26 dice que cuando él estaba predicando, cuando estaba hablando en la sinagoga, dice que cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que eran dos hermanos también cristianos y que tenían también mucho tiempo en los caminos del Señor y que eran seguidores del Señor Jesucristo, dice que cuando ellos lo escucharon, cuando lo oyeron predicando, por decir que ellos estaban viéndolo cómo enseñaba a los judíos, dice que después de haberlo oído con mucha discreción, mucha sabiduría, lo tomaron aparte, y dice ahí al final que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Piensen esto por un momento. Este hombre, Apolo, tenía mucho conocimiento de la palabra. La palabra de Dios dice que él había sido instruido en el camino del Señor, y también predicaba muy fervorosamente. Es decir, este hombre tenía un conocimiento de la palabra. Sin embargo, algo escucharon Priscila y Aquila, que se dieron cuenta que no estaba
que no estaba bien, que no estaba correctamente bien. Y entonces lo llamaron aparte y dice la palabra que le expusieron exactamente el camino de Dios. Entonces esto nos dice que este hombre, además de tener un celo por Dios, además de amar a Dios, había algo más en él. Él era una persona humilde. Porque hay que ser muy humilde para decidir que alguien me enseñe a mí y que me enseñe que yo estoy equivocado y que yo lo reconozca. Y ese es el problema. Hoy en día la terquedad del hombre, el orgullo del hombre de reconocer que están equivocados, los va a llevar a la condenación. ¿Por qué? Porque no es cualquier libro el que estamos hablando de la palabra de Dios y le estamos enseñando la palabra de Dios a las personas para que entiendan que tal vez nos enseñaron mal, para que entendamos que a lo mejor, como estaba hablando yo ayer, nos han enseñado que tenemos que bautizarnos para poder ir al cielo. Nos han enseñado que el bautismo nos quita los pecados. Eso es mentira. El bautismo no lleva a nadie al cielo. El que lleva al cielo es Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Ya vimos que el bautismo solamente es un símbolo de lo que sucede en nosotros, dentro de nosotros. Y además el bautismo es un paso de obediencia del creyente. Es una obra humana que el hombre decide hacer o no. La salvación es por gracia. Y el bautismo tampoco quita pecado, porque la que quita el pecado es la sangre de Cristo. Es la sangre que Él derramó en la cruz. El bautismo, repito, solamente es un testimonio de lo que le ha sucedido a usted en su corazón. Entonces hay gente que, por ejemplo, se aferran a esta creencia, como se aferran a otras creencias, creyendo que una religión los va a salvar, creyendo que sus buenas obras van a salvar. Y uno les habla lo que la palabra de Dios dice y les enseña versículos bíblicos y por el orgullo y la terquedad deciden no creer eso que uno les está enseñando y siguen en ese camino equivocado. Por eso es de admirar a este Apolos, que la Biblia nos habla de él como un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor, que tenía un espíritu fervoroso, tenía celo en lo que él creía. Sin embargo, cuando estos dos cristianos, Priscila y Aquila, lo llamaron aparte y le hablaron de la palabra de Dios, le hicieron entender que habían cosas que tenía que aprender y que tenía que hacer mejor. Y él humildemente lo reconoció. ¿Y cómo sabemos que lo hizo? Porque más adelante lo encontramos siguiendo a Pablo, siguiendo a estos grandes hombres de Dios y incluso llegó a ser un gran hombre de Dios. Porque incluso hasta casi lo confundían con el apóstol Pablo. Algunos querían seguir a Apolos y otros a Pablo y a otros, pero Pablo les enseñó, no, somos seguidores del Señor, no de hombres. Pero no era culpa de Apolo, era culpa de la gente que vieron un gran ejemplo en él y lo querían seguir, como si él fuera el maestro. Y Pablo enseñó, somos seguidores del Señor. Pero lo que quiero que veamos es cómo maduró y cómo creció. Porque eso es lo que nos lleva a la humildad. Cuando reconocemos, entonces aprendemos y seguimos creciendo. Yo en mi testimonio, yo desde los 10 a los 20 años estuve en una secta y tuve que ser muy humilde al final, eso casi terminando, cuando tenía como 15, 16, aceptando a Cristo como mi Salvador personal. Y no me fue fácil porque al final tuve que renunciar a esa creencia que era muy, muy contraria a lo que la palabra de Dios dice. Se necesita humildad para nosotros decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi forma de pensar, voy a dejar la terquedad, voy a creer lo que la palabra de Dios dice. Esperamos que esta meditación le haga reflexionar, porque en verdad todavía hay tiempo para que nosotros cambiemos y depongamos esas creencias que tal vez nos han enseñado que están equivocadas. Les deseo un excelente día, Dios les bendiga ricamente. Hasta luego, chao.